Vamos a saludar a un joven periodista y escritor que se llama Daniel Meca, que es creador del Borges Palusa, que hace seminarios muy interesantes sobre la obra de Borges, y algo que les recomiendo, que es el Borges Tour, que son caminatas guiadas por la Buenos Aires de Borges. ¿Cómo te va, Daniel? Buenas tardes. ¿Qué tal, Franco? Muy buenas tardes y muchas gracias por el espacio y la conversación. Bueno, hablemos un poco en principio, de lo que venimos hablando, que es la coyuntura. Con el conocimiento que vos tenés de la obra de Borges y del mundo borgiano. ¿Vos pensás que corre peligro el cuidado de la obra de Borges? Bueno, en primer lugar, algo que hubiera resultado irónico para Borges, pareciera que estamos en un escenario de realismo mágico, ¿no? Irónico, cabe recordar que una vez le preguntaron a Borges, por ejemplo, sobre 100 años de soledad, y él, a la manera de Borges, decía: me ha encantado 100 años de soledad, pero con 50 años menos hubiera estado mejor. Es decir, que tenía algún tipo de problematización irónica, realismo mágico, por ejemplo, el de García Márquez. Pero digo, cabe, me parece, el término de realismo mágico porque, digo, en términos sensatos y teniendo en cuenta la metodología y la tradición de la señora Kodama, es bastante sorprendente que en este momento estemos debatiendo sobre datos inciertos permanentemente. Por lo tanto, yo creo que ni en esas bifurcaciones de los universos borgianos hubiéramos previsto que alguien que cuidaba con celosía, con prolijidad, podemos decir, alguien que miraba con lupa el registro de propiedad intelectual, no haya dejado un testamento. Pero la problematización del, como yo llamo, el Kodama Gate, no es reciente, esto no es un rayo en cielo sereno. Cualquiera que un poco haya investigado la historia de Borges va a poder advertir que desde el primer testamento o el segundo testamento de 1979 al tercero de 1985 hay problemas entre Kodama y la familia. Ahora bien, a tu pregunta inmediata, yo creo que sí, que hay un riesgo, sobre todo porque algo que me pareció muy apropiado en las preguntas que le hacían al doctor: ¿qué capacidad tienen estos sobrinos? Quiero decir, quizás son expertos en Borges, no lo sabemos, en absoluto no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que hasta ahora, por lo menos esta es mi posición, el legado de Borges ha quedado en manos arbitrarias, es decir, casi de, bueno, si me caes bien, te doy acceso a tales manuscritos, si no me caes bien, no te doy acceso a tales manuscritos. Es decir, partimos de una base irregular ante una obra que, a mi entender, es patrimonio nacional, es patrimonio de utilidad pública. Y si me permiten la idea, yo creo que debería pasar a manos del Estado, pero no en el sentido del planteamiento gubernamental, es decir, que pase a un partido y demás, que pase a manos de la Biblioteca Nacional lo más abierto posible, con un concurso abierto, democrático, donde todos los ciudadanos, ciudadanas, lectores y lectoras puedan acceder a la obra de Borges. Me parece que es una oportunidad para replantear el legado de la obra de Borges en los lectores. Finalmente, Daniel, una impresión personalísima tuya. ¿Vos crees que el problema es porque esto se dirime en la Argentina? Si hubiese pasado en una universidad de Japón o de los Estados Unidos, digamos, o en esos países, o mismo en Suiza, ¿no estaríamos ahora en vilo sobre quién va a ser el próximo samurái de la obra de Borges? Bueno, no creo que sea un problema. No es un problema de este país. No creo que sea un problema en sí mismo de Argentina. Por el contrario, yo creo que algo que remarcaba muy bien Piglia, que precisamente Borges produce su literatura en este país sin haber salido de este país. Si nosotros contemplamos que el primer libro de Borges, del cual ahora se cumplen 100 años, que es Fervor de Buenos Aires, de 1923 hasta los años 50 y 60, que Borges empieza a viajar, es decir, el gran capital de su obra, sobre todo los años 40, que son Ficciones y el Aleph, que es, como siempre digo, el álbum blanco de Borges. Borges lo hizo todo, es el punto más alto de la literatura de Borges, la hizo sin salir de Buenos Aires, sin salir de este país. Por lo tanto, el acervo cultural que tiene Argentina me parece
que es propicio a la literatura de Borges. Ahora bien, todo depende en qué manos queda. Por eso yo insistía en el valor democrático de, por ejemplo, un comité de expertos. ¿Qué significa el valor democrático? Que haya distintas opiniones. Uh-huh. No es cuestión de que quede en manos de un gobierno, sino que quede en manos lo más abiertas posibles para que todos podamos acceder a la obra de Borges. Me parece que Borges se ha convertido, por lo menos en este país, en una estampita nacional. Yo no estoy de acuerdo en convertirlo de esa manera. Me parece que cuando se convierte en un acto de fe, pasa a establecerse como letra fija, como letra congelada, y me parece que el oficio de la literatura de Borges es moverse. Por eso, en su momento yo salí a defender, cuando fue el caso de Pablo Kachtajian, que no por defender la literatura de Pablo Kachtajian, ni siquiera por estar en contra de María Kodama, en absoluto, era defender el programa de literatura de Borges. Borges lo había hecho en 1939 con Pierre Menard, autor del Quijote, es decir, era un procedimiento que estaba en la idea programática de Borges. E insisto, pensar en Borges es pensar en Buenos Aires, así que me parece que la obra de Borges, suceda lo que suceda, debería quedar en este país, no en universidades extranjeras, sobre todo porque si supongamos, perdón la extensión, pero supongamos alguien está haciendo una tesis en la Universidad de Buenos Aires, de repente los manuscritos de Borges están en Harvard, ¿no? ¿Qué capacidad uno tiene de ir hasta Harvard a acceder a un manuscrito de Borges? ¿Por qué no estaría en la Biblioteca Nacional? Biblioteca Nacional, además, de la que él fue director en 1955 y que él adoraba, ¿no? Y custodiaba. Sí. Es muy interesante escucharte. Te agradezco mucho estos minutos. Por favor, Franco, espero haber sido claro y haber dado un modesto aporte. Gracias, Daniel.